Si repites relaciones que te generan ansiedad, distancia o dolor, no es porque elijas mal, no es porque seas débil, y no es porque ames demasiado. Muchas veces lo que se repite en la vida adulta viene de raíces mucho más profundas. Hoy quiero hablarte de cómo las heridas de la infancia influyen en la forma en que nos vinculamos, cómo se relacionan con los estilos de apego y por qué terminamos repitiendo patrones incluso cuando somos conscientes de ellos. Este no es un video para juzgarte, es un espacio para comprenderte. Así que deseo que disfrutes todo el video, que te quedes hasta el final, que puedas comentar las dudas que tienes, que uses este espacio para seguir generando bienestar en tu vida y en la vida de los que te rodean. Si en algún momento algo de lo que te diga en el video resuena contigo, no significa que estés rota. Significa que tu sistema emocional aprendió a adaptarse para sobrevivir. Así que vamos a identificar realmente qué son las heridas de la infancia. Puedes tomar nota, pero recuerda que como es un video, puedes pausarlo, puedes repetirlo, puedes tomar nota, de manera que la información te ayude a identificar los puntos principales. Cuando hablamos de las heridas de la infancia, muchas personas piensan automáticamente en grandes traumas, pero no siempre se trata de hechos extremos. Muchas heridas se forman en lo cotidiano, cuando una persona no fue validada, cuando la presencia fue inestable, la presencia de nuestros cuidadores, cuando el afecto fue impredecible. Y aquí no queremos con este contenido señalar a nadie. Por eso al inicio comenté que no es para juzgarte ni es para que juzguemos a nuestros padres, a quien hizo de cuidador, si fue un tío, una tía, un abuelo, quien haya sido. Estos espacios en el canal los generamos para que haya crecimiento, para multiplicar, para sumar, no para restar. Así que quiero que aproveches este video con ese propósito. Un niño no necesita padres perfectos. Necesita presencia emocional suficiente. Presencia emocional suficiente. Y aquí hay algo que identificar de una vez. Cuando esa presencia no está disponible de forma constante, ¿qué ocurre? El sistema emocional aprende algo muy importante. El vínculo puede perderse. Y a partir de ahí, el niño, el cuerpo comienza a adaptarse. Ese niño que ve que la presencia emocional de sus cuidadores es inestable, él empieza a adaptarse con el fin de sobrevivir. Vamos entonces a identificar una de las heridas, la herida de abandono. Una de las heridas más profundas es la herida de abandono. No siempre hubo abandono físico. Es bueno aclarar esto. Muchas veces hubo abandono emocional. Padres que estuvieron ausentes, que de pronto estuvieron allí en la familia, estuvieron en la casa, pero estaban ausentes. De pronto también tuvieron que trabajar todo el día y en el tiempo que tenían con sus hijos no fue un tiempo de calidad. Llegaban cansados, agotados, desconectados o emocionalmente impredecibles. Entonces, ¿qué ocurre aquí con
este marco de circunstancias que el mensaje que el niño internaliza no es racional, es corporal. De manera que el cuerpo aprende, tengo que estar atento, no puedo relajarme del todo. Fíjense lo que aprende el cuerpo. En ese estado de abandono, el niño percibe, aquí hay inestabilidad. Si hay inestabilidad de parte de mi cuidador, yo necesito estar atento. No puedo estar relajado del todo porque tengo miedo a perder. El niño no sabe que tiene un miedo, no ha identificado esa emoción. El niño lee o dice internamente, tengo que hacer algo para que no me dejen, porque hay inestabilidad. Y esta herida no se activa en la infancia, solamente. Se reactiva en la pareja, en los vínculos importantes, cuando el amor vuelve a sentirse incierto. De manera que en ese momento se recibe la señal, se adapta en el entorno, porque es un entorno incierto, pero se reactiva en las relaciones en la edad adulta. Algunos estilos de apego que están conectados con las heridas, porque de estas experiencias tempranas surgen los estilos de apego. Si quieres puedes tomar nota. Estilos de apego. Pausa el video si quieres tomar nota. Y luego continúas. Es bueno entender que el apego es la forma en que aprendimos a buscar seguridad emocional. Esa relación, ese vínculo con mi cuidador, esa relación para conseguir seguridad emocional que vino del cuidador, como yo la recibí, así la voy a expresar. Está el apego ansioso. El apego ansioso es el vínculo que se vive como frágil. Hay miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a ser dejado. De allí que sale ese título, apego ansioso. Hay ansiedad en la relación porque hay miedo. Miedo a perder, miedo a que me dejen, miedo al rechazo, miedo a ser dejado. Entonces el sistema emocional busca conexión constante porque teme la desconexión. Ese es el apego ansioso. También está el apego evitativo. El apego evitativo en este apego ocurre lo contrario. La cercanía se vive como amenazante. De manera que la persona aprende a protegerse tomando distancia, siendo autosuficiente, cerrándose emocionalmente. Este apego evitativo es la persona que no recibe, es la persona que dice siempre no gracias, estoy bien, manda la señal yo soy completa, soy suficiente, aunque después hablaremos de esto. Se cierra emocionalmente, siente que si muestra sus emociones es débil, entonces evita. Aprende a protegerse tomando distancia de sus mismas emociones, de ese respeto que debe manifestarse en el campo emocional al expresarlo y en las relaciones. Y está el apego seguro. El apego seguro no significa no tener heridas. Significa haber aprendido a regularlas. El que tiene apego seguro no es que no tenga heridas, es que ha aprendido a regularlas. Es poder estar en vínculo sin perderse. Me vinculo, pero yo no me pierdo. Y estar solo sin sentirse abandonado. Importante esto, que te lo lleves claro de este video, porque quiero que salgas de este video con una visión más clara de por qué necesitamos y debemos darnos el permiso a atender la parte emocional y la educación emocional. Entonces es poder estar
en vínculos sin perderse y estar solo sin sentirse abandonado. Llévate eso como un regalito de este video. ¿Cómo se manifiesta en la edad adulta? Porque yo, si quiero saber qué tipo de apego tengo, ¿cómo se manifiesta en la edad adulta? Bueno, estos estilos no viven en teoría, viven en situaciones concretas. Se activan cuando hay silencio, cuando un mensaje no llega, cuando el otro se distancia, cuando aparece una crítica. Y allí muchas personas se preguntan, ¿por qué reacciono así? Bueno, la respuesta no está en el presente solamente, está en la memoria emocional. Y buena la pregunta si tú te la has hecho. ¿Por qué reacciono así cuando no recibo un mensaje de respuesta de alguien? Cuando ese mensaje no llega, cuando la otra persona se distancia, cuando aparece una crítica. Es que el cuerpo recuerda antes que la mente. Por eso es que reaccionamos así. El cuerpo reacciona primero antes que la mente. La pregunta aquí es, ¿se puede transformar? Y aquí quiero ser muy claro. Esto sí puede transformarse, pero no desde la exigencia. Ten presente esto. Sí se puede transformar, pero no desde la exigencia. O sea, no se sana diciendo no debería sentir esto. Se sana cuando el sistema emocional aprende que hoy hay más recursos que antes. Este video es un recurso para ti. Lo que tenemos aquí en el canal son muchos recursos que tú puedes aprovechar. Así que la transformación ocurre cuando comprendemos el origen, cuando regulamos el cuerpo, le mostramos respeto, cuando dejamos de abandonarnos para sostener vínculos, cuando dejo yo de abandonarme para sostener los vínculos con los demás. Así que este proceso no es rápido, pero es profundo. Si mientras escuchabas este video sentiste que hablaba de ti, no es casualidad. Significa que hay una parte de ti que quiere ser escuchada con más cuidado. Y si quieres profundizar, dejé en la descripción una guía completa, hecha con mucho cariño, con todo el respeto que toda nuestra audiencia se merece. Y si tú estás viendo aquí este video, te invito a que vayas a la descripción porque he dejado una guía completa donde explico la relación entre heridas de la infancia y apego en la vida adulta. Además de otros artículos que pueden acompañarte. Y si sientes que necesitas acompañamiento, también encontrarás información sobre el proceso terapéutico. No para cambiar quién eres. Importante que tengas esto claro. No para cambiar quién eres, sino para dejar de vivir desde el miedo. Así que quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video completo. Gracias por escucharte. No por escucharme a mí, por escucharte a ti. Y si has visto todo el video, te invito a que lo repases. Que vayas a la descripción y uses los recursos que he compartido con todo el amor y cariño para ti. Y también que si sabes que este contenido realmente te va a ayudar, entonces repítelo, repásalo y espero vernos en el próximo espacio de bienestar.
Un abrazo grande para ti.